Muy buenos días, soy Laura Raquel Torres y en la jornada de hoy vamos a estar hablando de un grupo de fármacos, antibióticos, los macrólidos y cetólidos. Este grupo de fármacos originariamente fue descubierto por Maguire en 1952 a través de metabolitos de una cepa de Streptomyces erectus, y el primero en ser descubierto fue la eritromicina a través de estas cepas de Streptomyces específicamente. Este grupo tiene originalmente una estructura química con un anillo lactónico macrocíclico unido por enlaces glucosídicos. Además, según la cantidad de anillos que van teniendo, se van de vuelta clasificando en 14, 15 o 16 anillos que van uniéndose. Se habla de los cetólidos, a los derivados sintéticos de la eritromicina, que tienen una mejor respuesta antibiótica, ¿verdad? Esa respuesta justamente fue dada para obtener una mejor actividad antibacteriana, una mejor absorción y una prolongación de la semivida con idealmente menores efectos adversos. Sin embargo, a pesar de todos los cetólidos, el único aprobado por la FDA de los Estados Unidos es la telitromicina, y ya que los otros están todavía en fase de experimentación y no están aprobados por probables efectos en otros órganos. Bueno, ya mencionamos entonces que pueden existir tres grupos de macrólidos: aquellos que tienen 14 átomos de carbono, como la eritromicina, la claritromicina; aquellos que tienen un anillo lactónico de 15 átomos, como la citromicina; y los que tienen 16 átomos de carbono, como la espiramicina, la midecaimida y la roquitamicina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Estos antibióticos actúan en gérmenes sensibles, inhibiendo la síntesis proteica de la subunidad 50S ribosomal. Y esta acción hace que se une en forma reversible, ¿verdad? Esta unión hace que las bacterias sean los antibióticos específicamente bacteriostáticos, pero en gérmenes susceptibles a altas dosis pueden ser también bactericidas. Con respecto entonces, bloquean la translocación a través de la peptidil ARNT en el ribosoma, y la espiramicina, por ejemplo, inhibe la formación del enlace peptídico. Entonces, por diferentes mecanismos tenemos la producción de bacteriostáticos en los gérmenes. Entonces ya mencionamos que tienen esta acción bacteriostática, pero a altas dosis pueden ser bactericidas en organismos susceptibles, que va a variar dependiendo del tamaño del anilóculo, la especie bacteriana, la fase del crecimiento en la cual se encuentran las bacterias y la concentración que alcance el antibiótico en el lugar de la infección, obviamente. El esquema de acción antiinflamatoria que tienen los macrólidos está dado básicamente por tres grupos principales de acciones. Uno a nivel de los neutrófilos, donde disminuye la liberación de radicales libres y aumenta la apoptosis. El segundo a través de las citoquinas, que disminuye la IL-8 específicamente y que disminuye finalmente la migración de los neutrófilos. Y a nivel del transporte ciliar de las células, disminuye la velocidad de propagación y la producción de moco, que finalmente reduce o repercute en una disminución de la inflamación. Con respecto a los macrólicos, debemos recordar que a concentraciones subinhibitorias se mantiene un efecto antibacteriano y uno postantibiótico, que es variable para cada grupo o para cada sujeto de los macrólidos. Los macrólidos necesitan en general concentraciones de 2 a 4 veces mayor a la concentración inhibitoria mínima para conseguir una acción bactericida, y debe mantenerse en el tiempo para que esa acción pueda ser efectiva. Con respecto al espectro de acción, estos fármacos macrólidos tienen una gran sensibilidad a los cocos gram positivos,
sobre todo los gérmenes de la boca, usamos mucho en afecciones respiratorias principalmente, en algunos bacilos gram positivos. También podemos utilizar de gran actividad en legionela, en actividad contra anaerobios gram positivos, y patógenos entéricos también pueden ser utilizados específicamente tanto la acitromicina como la claritromicina en el Campylobacter jejuni, la Borrelia, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheria, la Neisseria. En el Treponema pallidum también podemos utilizar. Y la espiramicina, la claritromicina y la acitromicina tienen actividad superior en específicamente Toxoplasma gondii que los demás macrólidos. Con respecto a la resistencia, también podemos tener cómo se produce la resistencia bacteriana. Esto va a depender, por ejemplo, del tipo de germen, y ya mencionamos que los gram negativos, por ejemplo, no son sensibles a este grupo de antibióticos. ¿Y por qué? Porque es algo intrínseco de los gram negativos. Estas bacterias gram negativas, por ejemplo, tienen una base débil y que hace que su pared o su membrana específicamente impida el paso del antibiótico. También esta resistencia puede estar dada por una mutación cromosómica, cambios a nivel del sitio de fijación de la subunidad 50S, ¿verdad? También puede ser por alteraciones en el ARN, en la subunidad 50S, transmitida a través de plásmidos, ¿verdad? Además también por inducción de la ARN metilasa y también por inactivación enzimática, propiedad de ciertos gérmenes. Con respecto a el espectro de acción, bueno, ¿cuándo utilizamos los macrólidos? Los utilizamos en infecciones respiratorias altas, por ejemplo, en las infecciones de garganta, donde tenemos gérmenes como la moraxella, los estreptococos del grupo A. También podemos tener las bordetelas, Neisseria meningococca, Fusobacterium y demás. En las infecciones respiratorias atípicas también podemos usarla, en el micoplasma, en legionela, en la clamidia pneumoniae. Enfermedades de transmisión sexual obviamente también pueden ser útiles, en la Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi, Gardnerella vaginalis. En otros gram positivos, la Corynebacteria también puede ser utilizado. Otros gram positivos, Corynebacterium, en Listeria monocitógenes y con gérmenes gram negativos entéricos como el Campylobacter, el Citrobacter y el Enterobacter cloacae. ¿Cuál es la acción farmacocinética? Bueno, se absorben muy bien por vía oral. Algunos también pueden ser administrados por vía parenteral, como la eritromicina. Recordemos que la eritromicina es una base que es inactivada por el jugo gástrico, entonces debe ser administrada con cápsulas entéricas, de tal manera a que saltemos este paso a nivel de la reducción o inactivación a través del ácido gástrico. También existen en otras formas, en otras sales, en ésteres, en estolatos, etilsuccinatos, que mejoran la estabilidad en el medio ácido y por consiguiente son más fáciles de administrar para poder tener acción. Se eliminan por hidrólisis a nivel del duodeno. Los alimentos dificultan la absorción de la eritromicina y se recomiendan darlos alejados de las horas de las comidas o lejos de los alimentos, con la eritromicina en particular. Con la acitromicina, por ejemplo, se recomienda darlo 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, ¿verdad? La absorción oral de los nuevos macrólidos es mejor que la eritromicina y la biodisponibilidad de la claritromicina es más del doble y la de la acitromicina es 1.5 veces mayor. Por vía parenteral también mencionamos que pueden ser utilizados. Lo único que puede producir a nivel local mucha tromboflebitis sobre todo, y lo que para su utilización recomendamos que sea una administración diluida, ¿verdad? Y hacerlo en forma lenta para evitar este tipo de inconvenientes. Con respecto a su distribución, se distribuyen ampliamente por el tejido, no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí la placentaria y la leche materna, incluso llegando a tener concentraciones importantes tanto en la placenta como en la leche materna, incluso en los recién nacidos.
pueden tener altas concentraciones. Pasa el líquido acítico, pleural, prostático, bronquial, y por ejemplo a nivel de la mucosa gástrica y renal puede llegar a ser una concentración de 10 a 100 veces mayor que la plasmática. Bueno, alcanza también el humor acuoso, si bien no llega al líquido sinovial, hay una alta concentración intracelular de macrófagos y leucocitos y es útil para bacterias intracelulares como la clamidia y la legionela. Con respecto a su eliminación, son parcialmente metabolizadas a nivel hepático por la citocromo P450, se excretan a nivel biliar en forma activa, hay una circulación enteropática, se eliminan a nivel intestinal, que es la principal vía de eliminación, muy poco a nivel renal. Tiene una vida media muy corta, de 1.5 horas, por lo cual nos obliga a administrarlo en 4 tomas al día, ¿verdad? En pacientes anúricos, esta acción puede prolongarse hasta 5 horas, pero aunque habitualmente no se recomienda modificar la dosis. ¿En qué situaciones de trastornos renales nos recomiendan cambiar un poquito la administración o tener más cuidado? En aquella cuyo clearance sea menor al 30%, 30 ml por minuto día. Fuera de eso se puede administrar en forma normal, ¿verdad? Ni siquiera en la hemodiálisis ni en la diálisis peritoneal se recomienda reducir las dosis normales, habituales, ¿verdad? Salvo en paciente clearance menor a 30 sin diálisis. Bueno, también con respecto a específicamente la claritromicina, tiene un metabolismo hepático fundamentalmente y también se excreta a nivel renal, tiene metabolitos que tienen actividad antibacteriana. La acitromicina se elimina también a nivel biliar en forma activa con metabolitos bacteriológicamente inactivos, se elimina también a través de la orina. Y la diritromicina, que es rápidamente transformada en metabolito biológicamente activo, la eritromicina, la eritromicelamina por hidrólisis no enzimática. Con respecto a las reacciones adversas que podemos tener, no son tan tóxicos, ¿verdad? Pero sí pueden tener a nivel local, tanto gástrico como de la vía parenteral que administramos ciertos malestares, ¿verdad? Dolor abdominal, gastritis, vómitos, diarrea. Y ya mencionamos que a nivel parenteral la tromboflebitis. Los macrólidos se incluyen dentro del grupo de fármacos que pueden prolongar a nivel cardiovascular el intervalo QT, ¿verdad? Pueden producir arritmias por consiguiente a nivel cardiovascular. También algunas arritmias ventriculares, la dorsada de Points, se pueden presentar en pacientes tratados tanto con claritro como eritromicina y roxitromicina, lo cual debe ser un punto de análisis cuando vamos a administrar en pacientes que tengan alguna predisposición a arritmias. Por supuesto, en pacientes también podemos tener las reacciones alérgicas, ¿verdad? Eosinofilia, rash cutáneo, fiebre, ¿verdad? Y también puede producirnos una colestasis hepática principalmente. Dosis altas de este fármaco también pueden producir daño o tener cuidado con pacientes renales específicamente. Aunque los nuevos macrólicos pueden esperarse efectos similares a los de la eritromicina, sin embargo tienen mejor tolerancia digestiva en general, ¿verdad? Los clásicos síntomas gastrointestinales, diarreas, náuseas, incluso podemos tener a nivel neurológico cefalea, vértigo y aumento de las transaminasas sobre todo. Con respecto a el porcentaje de efectos adversos, podemos apreciar que con la acitromicina y la eritromicina tenemos principalmente más efectos gastrointestinales y sin embargo con la claritromicina tenemos casi ninguna reacción adversa a nivel de la piel, ¿verdad? Y muy poco toque a nivel neurológico con la roxitromicina. Sin embargo, la eritromicina es la que más efectos a nivel tanto gastrointestinal, del sistema nervioso central, lo que ya hemos mencionado de irritabilidad, cefalea y demás.
Y obviamente este grupo de fármacos puede interactuar con otros, sobre todo por su metabolización, que es hepática, ¿verdad? Y ahí la respuesta puede ser variable dependiendo de los metabolitos intermedios que se han formado, ¿verdad? Todos aquellos fármacos que tengan una metabolización hepática pueden de alguna manera ser disminuidos por la mayor metabolización de este grupo, ¿verdad? Sin embargo, con los derivados semisintéticos, la iosamicina, floritromicina, rositromicina, producen menor interacción generalmente, ¿verdad? Se considera que la espiramicina, la citromicina, la roquitamicina y la eritromicina no originan interacciones generalmente con el grupo 3. Y dónde utilizamos, en qué situaciones, ya mencionamos anteriormente la sensibilidad o el espectro de acción de este grupo, y por consiguiente en todas aquellas afecciones en las cuales estén los gérmenes con esa sensibilidad, vamos a indicarla. Por ejemplo, son de primera elección en la neumonía por legionela, ¿verdad? Por Mycoplasma pneumoniae, en la tosferina, en la difteria, en la gastroenteritis por Campylobacter jejuni. También es eficaz en la Moraxella catarrhalis, en la Listeria monocytogenes. La eritromicina, por ejemplo, es utilizada en pacientes que son alérgicos a la penicilina cuando tenemos una afección alta, una faringomigdalitis, un cuadro respiratorio superior, y nuestro paciente es resistente es alérgico a la penicilina, vamos a utilizar la eritromicina de elección. También como tratamiento alternativo en infecciones por clamidias trachomáticas en embarazadas y en niños en los cuales tenemos contraindicación de usar otros antibióticos. Es muy eficaz en la Moraxella catarrhalis, en la Listeria monocytogenes también. Algo muy importante, que la eritromicina, además, como tiene mucha acción a nivel gástrico, en algunas patologías donde no hay motilidad intestinal o motilidad gástrica, la eritromicina es utilizada como un prokinético. Entonces, más allá de su acción antibiótica, también puede ser utilizada con otras funciones no necesariamente antimicrobiales, ¿verdad? Como su acción, ya que tan irritativo y produce por consiguiente motilidad, entonces su acción prokinética, por ejemplo, la mencionan mucho para la neuropatía autonómica digestiva en los diabéticos, pero también, por ejemplo, se utiliza para ciertas infecciones gastrointestinales de Clostridium difficile también. Bueno, recordar simplemente los efectos en quienes está contraindicado. Dijimos que puede dispararnos muchas arritmias, por los cuales está contraindicado en arritmias ventriculares en la edad avanzada, en pacientes con insuficiencia renal, CLIANS menor a 30, ¿verdad? Y en tratamiento simultáneo con otros fármacos que sean metabolizados específicamente a nivel hepático y por la citocromo P450. Es todo por hoy. Las preguntas en la plataforma para poder tener la asistencia. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.